Estados Unidos ha retirado más del 90% de su cooperación internacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que es estúpido. Y mira, no porque yo crea que, no solo porque yo crea que es obligación de los países poderosos ayudar al desarrollo de los países más vulnerables, como creo que las personas que tienen más dinero y más recursos tienen la obligación de ayudar a los más desprotegidos. Es que es estúpido. Mira, me voy a poner en la posición estadounidense únicamente, a ver si nos podemos entender. Estados Unidos tiene muchos esfuerzos en política internacional, en ayudas de cooperación internacional por varios motivos. Primero, por altruismo, o por quizás un poco de sentimiento de culpa por su pasado colonial y brutal y de intervencionismo exagerado. Europa apoya a África como una forma de lavar sus pecados en una África colonial que dejó destruida de una manera vergonzosa. Yo todavía, el que en Bruselas haya estatuas de Leopoldo II me parece una vergüenza. No debería haberlas. Leopoldo II es una de las bestias más asquerosas que ha producido la humanidad. Pero el pasado colonial de Europa los avergüenza a los jóvenes de esos países hoy. En Holanda, los Países Bajos concretamente, que tuvieron el control de la trata de esclavos, de la trata transatlántica de esclavos, la Compañía de las Indias Orientales y la Compañía de las Indias Occidentales, dan más apoyo a los países del tercer mundo que nadie, porque sus actuales dirigentes y sus actuales ciudadanos están muy avergonzados del pasado brutal de lo que por otro lado fue la floreciente República de los 7 Países Bajos. Bueno, Estados Unidos no puedo decir que no tenga una visión altruista en parte, pero en otra parte, mira, el poder no solamente se da con el garrote, no solamente se da con el desembarco de marines o con el financiamiento de golpes de Estado como el de Pinochet o el de Videla. No, el poder también se da a través de lo que se llama el poder suave, que es la buena voluntad que puedes obtener de parte de la gente. Es como cuando una empresa hace una actividad comunitaria en beneficio de los niños y discapacitados de la zona. Sí, puede hacerlo de muy buen corazón, pero sabe también que eso le va a traer buena voluntad, incluso mejores ventas, mejor publicidad, mejor imagen de marca en la zona donde hace su trabajo en pro de los niños discapacitados. Eso se llama el poder blando. El poder duro es cuando te dan con el garrote en la cabeza. Y el poder blando de Estados Unidos depende mucho de cosas como USAID, de su trabajo con la Organización Mundial de la Salud, de lo que fueron los Peace Corps, que creo que ya no existen. En fin, es decir, hay una ventaja desde el punto de vista de imagen que te ayuda a tener, sobre todo si eres la fuerza más importante del planeta, porque lo sigue siendo, la fuerza cultural, económica, social del planeta. Bueno, pero hay una tercera razón, que es que tu seguridad y tus planes estratégicos en contra de tus enemigos dependen de la presencia que tengas en distintas instancias de carácter internacional para que tus aliados también sirvan de amortiguador en contra de tus enemigos. Sus enemigos eran Rusia y China fundamentalmente, hasta el 20 de enero. Desde el 20 de enero sus enemigos somos la Unión Europea y sus amigos son China y sobre todo Rusia. Eso es destruir la política internacional de los Estados Unidos que le ha permitido mantenerse como un imperio, incluso aunque desde los años 90 no haya invadido otro país, bueno, salvo Irak, pero que no haya emprendido otra guerra, que no haya dado otro golpe de Estado, que no haya sido lo que fue durante la Guerra Fría, porque la Guerra Fría estaba peleando contra Rusia, contra la Unión Soviética, aunque el escenario fuera Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, México mismo, ¿no? México no, porque los rusos entraron menos, la guerrilla era maoísta. Es decir, es la conveniencia de Estados Unidos el tener una presencia internacional de este tipo, y es una tontería brutal abandonarla, porque es renunciar a todos los planes estratégicos y renunciar a tu liderazgo mundial. No solo económico, sino cultural, político y social.
Entonces, ¿es una estupidez? Por supuesto que es una estupidez.